Muchas bendiciones para todos. Le habla el apóstol Oliver Escala. El día de hoy vamos a compartir un tema que sé que va a ser de bendición en la materia de CB Liderazgo, el poder del evangelismo. Y vamos a leer en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, el verso 8. Dice: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. El tema que vamos a compartir en esta mañana se titula da de gracia, de gracia recibiste, da de gracia. Debemos entender que Cristo Jesús nos dejó a nosotros una comisión. En Mateo capítulo 16, el verso 15 dice que nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que en él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna, y el que no crea va a ser condenado. Y Mateo capítulo 28, el verso 29 dice que debemos ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por gracia. En Juan capítulo 1, verso 16 al 17 dice: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa gracia? Gracia es Cristo mismo impartido a nuestras vidas. Cristo murió por nosotros, a pesar de nosotros ser pecadores. Él murió para darnos salvación. Quiere decir que la gracia es un favor y es un regalo inmerecido. Nosotros fuimos salvos por gracia, dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que por la fe nosotros recibimos por gracia el regalo de la salvación. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por obra, sino por fe. Y para que alguien pueda tener fe, alguien tiene que predicarle la palabra de Dios, predicarle el evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír el mensaje del evangelio. Entonces una persona primero escucha la predicación del evangelio, se llena de fe, y esa persona se arrepiente y puede recibir el regalo de la salvación. Pero si no hay nadie quien le predique, la persona no puede recibir ese don, ese regalo y esa bendición de la salvación. O sea, nosotros no estamos en la iglesia solamente para recibir, sino que Dios nos ha llamado también para dar. Lo que hemos recibido, la palabra, la salvación, nosotros tenemos que impartirla a la demás persona. Entonces nosotros fuimos salvos por gracia a través de la fe, recibimos el regalo de la salvación. Ahora nosotros que recibimos la gracia de la salvación, que recibimos la gracia de la bendición, de la justificación, de la redención, de la vida nueva y de todos esos beneficios que trajo la obra de Cristo a nuestra vida, nosotros tenemos que impartir lo que hemos recibido. No debemos ser egoístas con lo que nosotros hemos recibido. No debemos apacentarnos a nosotros mismos, sino poder impartir lo que hemos recibido. De gracia recibiste, da de gracia. Esto es lo que hacemos nosotros cuando les testificamos primeramente a nuestra familia acerca de la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en nuestras vidas y lo que Cristo hizo en nuestra familia. Cuando nosotros testificamos de un milagro, de señales, de prodigio, nosotros tenemos que testificar. Si hemos recibido de Dios un milagro, tenemos que testificar de ese milagro. Si nosotros recibimos sanidad, tenemos que testificar de esa sanidad
porque de esa manera muchas personas pueden conocer lo que nosotros hemos conocido a través de Cristo Jesús. Entonces, predicar el Evangelio del Reino de Dios, porque muchas personas debemos hacerlo, porque muchas personas están clamando por salvación. Hoy en día mucha gente está clamando por ayuda, y tú y yo tenemos la palabra que la gente necesita. Tenemos la palabra, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, y nosotros podemos darle palabra a muchas personas que necesitan esa salvación, que necesitan esa palabra. Entonces debemos entender que predicar el Evangelio es un gran privilegio que el Señor nos ha concedido. En Primera de Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, desde el verso 10 en adelante. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas profetizaron acerca de lo que nosotros hoy en día podemos disfrutar. Dice la palabra que ellos lo vieron de lejos, pero ahora nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Los profetas profetizaron que venía un Mesías, que venía un Cristo, pero ya Cristo vino y Él habita en cada uno de nosotros. Entonces aún nosotros tenemos un privilegio que no tienen los profetas o no tuvieron los profetas del Antiguo Pacto, que ellos no pudieron conocer a Cristo, pero nosotros sí lo podemos conocer y habita en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Pacto solo podían profetizar y predicar los profetas, que era un grupo exclusivo. Ahora en el Nuevo Pacto, todos nosotros, dice la palabra de Dios, que somos reyes, somos sacerdotes, y podemos anunciar, podemos predicar el Evangelio, podemos testificar de Cristo Jesús. Una persona que ya se convierte al Señor, que aún ustedes que ya están viendo las clases ya pueden predicar, ya pueden hablar la palabra del Señor. Si hay algún líder que eso los impide, ustedes me escriben y yo hablaré con ese líder porque está en contra de la palabra. Ya ustedes pueden predicar en el orden, ustedes pueden predicar los altares familiares, pueden predicar la palabra del Señor. Y al día de hoy vamos a aprender algunos principios que les van a ayudar a esa predicación del Evangelio, porque tenemos que hacerlo correctamente. Y Primera de Pedro 1:12 dice: esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, cosas que los ángeles anhelan mirar. Los ángeles no tienen la bendición y el privilegio que tenemos nosotros. Ellos no pueden predicar el Evangelio, pero nosotros sí podemos predicar. O sea, los ángeles saben el privilegio que es predicar el Evangelio, y nosotros tenemos ese privilegio y a veces no lo hacemos, no predicamos, no testificamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, no podemos quedarnos callados, tenemos que predicar la palabra del Señor. Entonces, predicar es un gran privilegio, y predicar el Evangelio trae consigo una gran recompensa. Primera de Corintios 15,
el verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Cuando predicamos, nosotros cuando estamos predicando el Evangelio no estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo el tiempo. Ahí dígalo conmigo: cuando yo predico el Evangelio no estoy perdiendo el tiempo, estoy invirtiendo el tiempo, porque predicar el Evangelio trae una bendición tanto para el que lo escucha como el que lo predica. Aun cuando nosotros predicamos el Evangelio a otras personas, nosotros recibimos el gozo de la salvación. Y no solamente recibimos el gozo de la salvación, sino que hay una recompensa. Hay una recompensa aquí en la tierra, y la más importante, hay una recompensa eterna. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Predicar el Evangelio, servir al Señor, lo que trae es una gran cosecha de bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. Y Juan 4:36 dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que cosecha. Entonces, cuando una persona cosecha, predica el Evangelio, Dios lo bendice, porque Dios paga y paga bien. Dios es el mejor jefe del mundo. Y si nosotros buscamos el reino de Dios, Dios nos va a añadir todas las cosas y vamos a recibir recompensa y bendición del Señor. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Si tu prioridad es la expansión del reino de Dios a través de la predicación, todo será otorgado, todo será añadido y nada te faltará. O sea, predicar el Evangelio trae una gran bendición. Ahora nosotros no predicamos el Evangelio por la bendición, para que Dios nos bendiga. Nosotros predicamos el Evangelio porque la gente necesita ser salva. Nosotros lo hacemos por amor. Nosotros lo hacemos por compasión. Jesucristo dice la palabra en Marcos 9 que vio una multitud que estaba como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ella. Entonces el motivo con el cual Cristo predicaba era el amor y la compasión que Él tenía por las personas. Entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio, nuestras vidas se llenan de gozo, sentimos la llenura del Espíritu Santo, veremos la manifestación del poder de Dios, porque la única manera de manifestar el poder es predicando el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. Habrá sanidad, habrá liberación, habrá milagro, y hemos recibido poder para poder testificar. Entonces el poder y la unción del Espíritu Santo es para ser testigo, para testificar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, que ha hecho con nuestra familia, y nosotros vamos a impartir esto. Por eso Hechos 5:42 dice que no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Entonces debemos manifestar nuestra naturaleza como hijo de Dios. Cuando Jesús fue reconocido como hijo de Dios por el Padre, el Espíritu Santo vino sobre él. En Mateo capítulo 3, versos 16 al 17, vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, verso 16-17. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue reconocido como Hijo de Dios por el Padre. El Espíritu de Dios vino sobre él, y en Mateo 4, verso 1 al 11,
fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado, y Jesús pudo vencer los deseos de la carne, pudo vencer al diablo. Y lo primero que hizo después de ser bautizado, después de enfrentar la tentación en el desierto, fue predicar el Evangelio. Mateo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sabía que él había sido ungido para predicar el Evangelio, para sanar, para liberar. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, lo más normal y lo más natural que podemos nosotros hacer es hablar de nuestro Padre, es hablar de nuestro Dios, es hablar de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, es predicar el Evangelio. Tú no sabes el favor que tú le puedes hacer a alguien cuando tú le estás predicando. De repente esa persona se quiere suicidar y tú le das una palabra de fe, le das la palabra del Señor, le envías un devocional y les puedes estar salvando la vida. De repente a alguien sin esperanza, tú le hablas la palabra y le llenas de vida y le llenas de esperanza, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es necesario que nosotros entendamos el mensaje que predicamos. Nosotros estamos predicando a Cristo, predicamos el Evangelio. La tradición y la religión ha separado la iglesia entre laicos y ministros, pero según la palabra de Dios, todos somos sacerdotes. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tiniebla a su luz admirable. Toda la iglesia es llamada a predicar el Evangelio. Toda la iglesia es llamada a invitar a alguien para las casas de iglesia, para que escuchen la palabra del Señor. O sea, tú no puedes apacentarte sobre tú mismo solamente, o sea, quedarte solamente las personas que han recibido por años y no invitar a nadie, no predicarle a nadie. Es necesario que nuevas personas se añadan para predicarles y poderles discipular y poder consolidar, y también cuidar a las personas que han creído durante años. Entonces es muy importante que nosotros prediquemos. No hay esa separación entre ministros y laicos. Todos somos sacerdotes, todos somos reyes, todos somos ministros competentes del nuevo pacto, todo en el orden de Dios y en el orden que Dios estableció en la iglesia, hablando de los principios de autoridad, que es una materia que ustedes vieron. Entonces todos podemos predicar el Evangelio, todos podemos testificar de Cristo. Un ejemplo de ello lo tenemos en la misma palabra. En Hechos 9, verso 19 al 20 dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo. O sea, Pablo apenas se convirtió, se arrepintió, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y Hechos 19:20 dice que enseguida predicaba a Cristo. Entonces, para predicar el Evangelio no necesitas ser un líder. Necesitas entender que eres un hijo de Dios y entender que no te estás predicando a ti mismo, sino que estás predicando a Cristo. Cuando yo acepté al Señor, enseguida tuve una pasión por predicar el Evangelio. Predicaba el Evangelio en las plazas, predicaba el Evangelio por las casas, iba a los hospitales. O sea, hubo una pasión en mí, todavía esa pasión sigue viva. Entonces, cuando uno ha conocido a Cristo, uno no lo puede esconder, uno tiene que manifestarlo, uno tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Hay algunas personas que lo van a aceptar, van a recibir tu mensaje. Hay otras personas que lo van a rechazar, pero no tengas temor del rechazo, porque si a Cristo lo rechazaron, cuánto más a nosotros. Pero yo sé que hay personas que van a valorar y van a honrar la palabra que tú estás impartiendo a otras personas. Entonces nosotros somos luz de este mundo. Mateo 5,
verso 14 al 16. Nosotros no nos podemos esconder debajo de una mesa, debajo de la cama. Si somos luz, la luz está en un lugar alto. Entonces tenemos que estar en una posición donde podamos alumbrar, donde a través de nuestras palabras y de nuestras obras, de nuestra actitud, podemos llevarle la luz de Cristo a otras personas que lo necesitan. Tú eres luz y tú necesitas brillar, tú necesitas hablar, tú necesitas predicar el Evangelio del Señor. Entonces, cuando hay un lugar oscuro y se prende una luz, todos van a esa luz. Eso es lo que pasa con nosotros. Hoy en día hay tinieblas, hay oscuridad, hay problemas. Si nosotros brillamos, predicamos y hablamos de Cristo, la gente va a venir a nosotros, pero no por nosotros, sino por la luz que portamos, por la vida que portamos. Y la luz y la vida que portamos es Cristo Jesús, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, predicar el Evangelio ya vimos que es un gran privilegio. Los ángeles anhelan mirar y hacer lo que nosotros podemos hacer, que es predicar el Evangelio, dar de gracia lo que hemos recibido. Los profetas anhelaron predicar a Cristo. Ellos, dice la Biblia, que los saludaron de lejos, pero ahora nosotros tenemos a Cristo. Tenemos la palabra y lo podemos predicar claramente. Es un gran privilegio, pero al mismo tiempo, todo privilegio tiene una responsabilidad. Por eso en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo que gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. La palabra ay habla de juicio. Si nosotros no predicamos el Evangelio, eso va a traer una consecuencia muy fuerte sobre nuestras vidas. Entonces nosotros como iglesia y como hijos de Dios debemos saber el privilegio de predicar el Evangelio, pero debemos entender la responsabilidad. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio no es solamente para llenar la iglesia, sino que está en juego la eternidad de la gente. Está en juego la eternidad de la familia. Una persona puede ser salva, tener vida eterna, o si esa persona no se le predica o rechaza el Evangelio, puede tener una condenación eterna, estar sin Dios, estar sin la presencia del Señor. Entonces nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Si las personas creen, serán salvas. Si las personas no creen, serán condenadas. Eso lo dice Marcos 16, verso 16. Hace tiempo yo fui a evangelizar en el hospital, en el cuarto piso del hospital. Prediqué y muchas personas fueron sanadas, gente recibió al Señor, y todavía fueron personas que permanecieron. Pero me acuerdo que una persona yo le prediqué y Dios me dijo: acércate y predícale, porque esta persona va a morir rápido. Y le prediqué. Esta persona rechazó el Evangelio. Yo fui al otro día y esa persona había muerto. Es triste, pero las personas deciden si creer o no creer. Nuestro trabajo es hablar y predicar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:16, cuando dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo que gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. El apóstol Pablo entendió la responsabilidad que tenía de predicar el Evangelio. Él dijo que me es una necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. La palabra ay habla de juicio, habla de castigo. Si los hijos de Dios no anuncian la salvación, no dan de gracia lo que han recibido, hay consecuencias terribles y fuertes sobre esa vida. Es necesario. De repente no sabes hablar, pero puedes invitar a alguien a una casa iglesia, o cuando abran la iglesia lo puedes invitar, o puedes ayudar a una persona en un equipo, en una red.
pero es necesario que nos involucremos en el trabajo del Señor. Segunda de Reyes capítulo 7, versos 7 al 9. Dice la palabra que, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Aquí habla de los leprosos que fueron al campamento. Samaria estaba rodeada por Siria. Había hambre, había necesidad. Y algunos leprosos se fueron al campamento de los sirios a buscar comida y vieron que el campamento estaba vacío, había comida, había dinero, porque Dios había hecho escuchar a los sirios un gran ejército y ellos huyeron y así se acabó el sitio de Samaria. Ellos se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas. Si nosotros callamos y si esperamos al amanecer, nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos pues, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Segunda de Reyes 7, versos 7 al 9. O sea, ellos tenían que anunciar que Dios había derrotado a los sirios y que se había acabado el tiempo de hambre. Entonces no estamos en un tiempo de callar, estamos en un tiempo de predicar. No estamos en un tiempo de callar, estamos en un tiempo de testificar, de hablar la palabra de Dios. Y no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, tenemos que anunciar las buenas noticias de salvación, que Cristo sana. No tenemos que tener miedo y enseñar a la gente que si nosotros le estamos predicando, nosotros no vamos a contagiarlo con ningún virus, nosotros vamos a traer sanidad a través de la palabra de Dios. Entonces era un tiempo de necesidad. En ese tiempo, Segunda de Reyes, en el contexto de Segunda de Reyes 7, versos 7 al 9, era un tiempo de necesidad. Dios hizo huir a los enemigos de la nación de Israel. Dejaron ropa, comida en abundancia. Mientras en la nación de Israel había una gran necesidad, los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios y se consiguieron con esta gran abundancia y entendieron que ellos tenían que dar las buenas noticias, ya que en su nación la gente estaba muriendo de hambre, y comprendieron que si ellos no hablaban, su maldad les iba a alcanzar. Entonces nosotros tenemos esta salvación tan grande, tenemos al Señor Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo es nuestro sanador, Cristo es nuestro ayudador. Todos los domingos recibimos una palabra, todos los días recibimos una palabra en los devocionales. Nosotros no podemos callar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Es tiempo de testificar, es tiempo de hablar la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos predicar el Evangelio? Primero, a través del testimonio personal. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos. Testigo es hablar de lo que Cristo hizo. Podemos hablar brevemente de nuestro pasado, porque no podemos enfocar el mensaje en nuestro pasado, sino en lo que Cristo hizo. Podemos hablar: nosotros éramos esto, pero ahora Cristo me dio salvación, Cristo me transformó, Cristo me liberó. También podemos hablar en qué circunstancia nosotros conocimos a Jesús, si fue un momento de problema, de dificultad, no había razón de vida, estábamos vacíos en nuestro corazón, buscamos en diferentes religiones. ¿Cuál fue la circunstancia la cual te hizo conocer a Jesús? ¿Qué sucedió al momento que lo recibiste? ¿Cuál fue el cambio en tu vida? ¿Y cómo ahora es tu vida en Cristo Jesús? Entonces, ese es el método más eficaz para predicar el Evangelio, porque vas a hablar de tu propia experiencia y de lo que Cristo hizo en tu vida. También puedes usar este método, las 5 llaves de salvación, y lo puedes anotar. Primero, decirle a las personas que
que somos creación de Dios. Génesis 1, 26 al 28. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Fuimos creados con un propósito, con una misión de vida. Pero ahora, por causa del pecado, somos pecadores. Romanos 3:10. Anótalo, Romanos 3:10, Romanos 3:20. Todos somos pecadores. Pero la solución del pecado es Cristo, porque Cristo murió por nuestro pecado. Cristo es el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Número primero, somos creación de Dios. Segundo, somos pecadores. Tercero, Cristo murió por nuestro pecado. Y cuarto, debes arrepentirte y dejar que Dios haga una obra en tu vida, te dé una nueva vida. Debe haber arrepentimiento para que venga tiempos de refrigerio. Hechos 3:19 y Marcos 1:15. Y número 5, debes confesar a Jesús como tu Señor y le haces a la persona la oración de fe. Romanos 10, verso 8 al 10. Tú puedes hacer una práctica con el líder de red y salir a evangelizar, porque no este domingo, sino el otro domingo vamos a hacer una concentración de casas iglesia donde vamos a ganar gente nueva para el Señor. También hay otro método de evangelizar, que es las 4 leyes espirituales. La primera ley: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que aprenderte esos textos para salir a evangelizar. Dios te ama y tiene un plan maravilloso, Juan 3:16, y tiene un propósito para tu vida. Juan 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que es una vida completa y una vida de propósito. Esa es la primera ley. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Juan 3:16 y Juan 10:10. Segunda ley: el hombre es pecador y está separado de Dios. Esa es la segunda ley. El hombre es pecador y está separado de Dios, por tanto, no puede experimentar el amor y el plan de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, ¿cuál es la solución del problema? La solución del problema está en la tercera ley. Jesús es la única provisión de Dios para el pecador. Solo Él nos puede dar salvación. ¿Por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo resucitó y murió por nuestro pecado. Y Cristo, Juan 14:6, es el único camino, la verdad y la vida. Y la cuarta ley: debes arrepentirte y recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí le puedes dar la oración de salvación, puedes anotarla: Dios, en el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados, tomo la determinación de que tú me cambies, abro mi corazón y entra en mi corazón, límpiame con tu sangre. Y debemos entender también que el mensaje del reino incluye arrepentimiento, incluye el perdón de los pecados, el mensaje de la cruz y el reino de Dios. Tenemos que predicar a Cristo,
tenemos que predicar la cruz. No estamos llamados a predicar religión ni filosofía, estamos llamados a predicar a Cristo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos van a seguir las señales, que es liberación, echaremos fuera demonios, Marcos 16:17. Dios nos va a usar para sanar, no somos nosotros, va a ser el nombre de Jesús. Pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y habrá protección divina, Marcos 16:18. Tomaremos en nuestras manos serpientes y escorpiones, no nos hará daño, Lucas 10:19. Tendremos potestad sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. La serpiente y los escorpiones son simbología de fuerzas del mal. Entonces cuando estamos predicando el Evangelio no tenemos que tener miedo al coronavirus, ni a la enfermedad, ni a la muerte, porque tenemos una protección divina. Hay ángeles, hay herederos de salvación, ángeles ministradores que ayudan a los herederos de la salvación en la obra del reino de Dios. Entonces es muy importante esto, muy importante que puedas predicar a Cristo. Hechos 5:42, hace tiempo le voy a contar esta experiencia, ya con esto terminamos. Estaba yo evangelizando en una casa y yo estaba predicando a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y alguien me dijo, no, es que los evangélicos esto, los católicos aquello. Y empezó a hablar mal de diferentes religiones. Yo le dije, pero yo no le estoy hablando ni de los católicos ni de los evangélicos, estoy hablando de Cristo. La persona se sintió desalmada y me dijo, sí, ahora quiero aceptar a Cristo. Y esa persona aceptó al Señor y fue salva. Es importante en el evangelismo no contender. Predica a Cristo, habla a Cristo y el Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa en tu vida. Vamos a orar. Quiero que me hagas un resumen de toda esta clase. Puedes llenar el cuestionario y quiero que con los líderes hagan un plan de evangelismo para la concentración de casa e iglesia. Levanta tus manos, Padre. Bendigo a cada persona, a cada estudiante de SEBE. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, Señor, de la gracia evangelística que tú me has dado yo, activo o evangelístico, en los líderes, discípulos, aún en las personas nuevas. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, son sanados para sanar, eres liberado para liberar y recibe la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Eres una luz y estás destinado a brillar. Muchas bendiciones para tu vida.